Bueno, estamos muy navideños, ¿verdad? Como nos gusta cantar villancicos. Ya queda menos. Quedan apenas 6-7 días y de hecho creo que mucha gente se ha quedado en casa diciendo yo me quedo en casa, que quiero pasar la Navidad y la Nochebuena tranquilo sin omicrones, ni deltas, ni historias en casa. Hace 76 años aproximadamente que se liberó el conjunto de campos de concentración llamado Auschwitz. Auschwitz I, Auschwitz II, Auschwitz III. Y ahora mismo estarás pensando, ¡jo, qué mal rollo! Con lo bien que estábamos aquí en plan navideño y ahora tú nos vas a hablar de Auschwitz. Auschwitz yo creo que está en la memoria de toda la humanidad, ¿no? Sobre todo en la memoria de Occidente, pero yo creo que es algo que transformó muchas cosas, ¿verdad? El mundo era optimista, el mundo era feliz, la humanidad pensaba en un futuro próspero y de repente la Primera Guerra Mundial fue como un ¡pa! ¿Sabes? Como esto cuando te dan en toda la boca así, ¡pum! No os ha dado nunca vuestra madre, de repente vais feliz, vuestra madre os ha hecho ¡plam! En la boca por hablar. Pues la Primera Guerra Mundial fue esto, fue en toda la boca la humanidad a su concepto de vamos a seguir hacia adelante, vamos a prosperar. Confiemos en el ser humano porque seguiremos avanzando hacia un mundo cada vez mejor. Pero cuando aún no nos habíamos recuperado como humanidad de la Primera Guerra Mundial, de repente, ¡pah!, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial con todos los horrores que sabemos. Y sobre todo cuando se liberó Auschwitz, este es el gran problema, cuando se liberó Auschwitz es cuando se vio de qué éramos capaces los seres humanos. De qué somos capaces los seres humanos y toda aquella cortina de humo de que el ser humano era capaz de prosperar hacia un futuro mejor, avanzar hacia un futuro próspero, se dio de bruces contra la realidad de lo que el ser humano es capaz de hacer. Y no solo cambió la sociedad, cambió la religión, cambió la manera de percibir a Dios. Porque en este tema de hoy, que es el último de la serie de que hemos estado hablando de la oración, a mí me gustaría que nos enfocáramos hoy en la oración más difícil. ¿Cómo orar a Dios cuando duele? ¿Cómo orar a Dios cuando hay silencio? ¿Cómo orar a Dios cuando incluso parece que te está respondiendo algo que no te gusta? Y realmente muchos teólogos, muchas personas que se dedican a esto, a estudiar la religión, a estudiar la Biblia, lanzaron la pregunta al aire: ¿cómo se puede orar después de Auschwitz? ¿Cómo puedes orar porque Dios te ayude? Para que Dios se manifiesta en tu vida cuando vemos lo que ocurrió en Auschwitz. Más de 1.100.000 personas ejecutadas en Auschwitz. ¿Cómo puede existir Dios y dejar que pasen cosas como las que pasaron en Auschwitz? Había una inscripción de un preso en este campo de concentración que ponía la inscripción: si Dios existe, me va a tener que rogar mi perdón. Qué fuerte, ¿eh? O sea, cómo en el sufrimiento más grande que esta persona tuvo, fue capaz de escribir hacer una inscripción tan llena de significado y de sentimiento. Es decir, si Dios existe y ha permitido todo esto, realmente me va a tener que pedir perdón a mí. Y déjame que te lea solo un texto. Se encuentra en capítulo de Job. Job es un libro que habla un poco de esto, ¿no? Habla del sufrimiento y si Dios existe, ¿por qué permite que yo sufra? Y ¿cómo puede existir Dios y permitir tanto mal, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta muerte, tanta enfermedad? Y Job, en este libro, el capítulo 23, versículo 3, dice algo que es superhumano, ¿no? Dice: si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Si al menos cuando yo orara supiera dónde está Dios, porque a veces oro y no lo siento, a veces oro y me da la impresión de que estoy hablando solo. Y seguramente los que no creen pensarán que es lo que hacemos, porque realmente muchas veces oramos y nos da la impresión de que ¿hay alguien al otro lado? Porque da la impresión de que muchas veces no hay nadie al otro lado. Pero Job empieza su libro, y esto es un tema que desarrollaremos en la próxima serie. Os estoy haciendo ya un spoiler, os estoy creando ahí un poco de hype. En Job capítulo 1, versículo 9, nos habla de un pequeño detalle que, como os he dicho, en la próxima serie, espérate que se me ha quedado la hoja aquí, en la próxima serie, no sabéis aquí, entre el frío y las hojas que se pegan, dice: ¿Satanás responde al Señor? Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios.
porque lo has rodeado con tu protección. Es decir, Satanás piensa en este conflicto que la Biblia plantea, ¿no?, entre Dios y Satanás. Satanás al final, el encargado de infligir sufrimiento a la humanidad, está diciendo, claro, Dios, es que es normal que la gente que crea en ti, porque todo lo que piden tú se lo das, les has protegido y eso es injusto. Porque entonces aquí es donde está el conflicto entre el bien y el mal. No hay bien, no hay mal, solo hay bien para las personas que creen. Y así es como muchos cristianos creen, ¿verdad? Muchos cristianos creemos así. Si yo soy cristiano, hago las cosas bien, me porto bien y oro, Dios me da todo lo que pido, como si fuera el genio de la lámpara de Aladín. Pero aquellos que hemos desarrollado un camino cristiano nos damos cuenta de que no siempre pasa así. Y de que muchas veces tenemos que afrontar lo que yo llamo la dolorosa experiencia de la oración no escuchada. Muchas veces oras y no. Dios no está. Parece que no escucha. Nos cuesta decirlo, pero nos da la impresión de que no escucha. Porque oras y no hay respuesta. Hace unos años estaba yo estudiando, tenía unos 20, no sé, me acuerdo, años, no hace tanto, hace 3 días. El caso es que estaba estudiando teología, ¿no? Digamos, la carrera que se estudia para conocer mejor la Biblia. Y recuerdo un profesor que me quería mucho, era un país que se llamaba... O sea, era un país que era Francia, este profesor se llamaba Enrique y era un muy buen amigo mío. Llegamos a ser buenos amigos porque cuando llegamos a Francia yo sabía francés el justo, ¿no? Como el nivel de inglés del español medio, que todo es yes, yes, yes. Luego vas a Inglaterra y no te enteras de nada. El caso es que yo tenía un francés medio y es verdad que este profesor, que era argentino, me ayudó un montón porque me daba muchas asignaturas y me permitía hacer los exámenes en español, me los hacía los orales en español, él me traducía a veces mis exámenes para el francés para ayudarme a sacar buenas notas. Era un matrimonio, él estaba casado con una mujer belga, era un matrimonio espectacular, excepcional, hasta el punto que hubo un momento en que vinieron a casa incluso a ofrecernos dinero, ¿no?, si necesitábamos ayuda. Un día recibí la llamada de un compañero de clase. Enrique acababa de fallecer. Sin previo aviso, sin enfermedad. Acababa de fallecer y simplemente él era un sábado, iba a ir a reunirse con una comunidad, a disfrutar, y en el camino al lugar donde se iban a reunir como iglesia, se salió el coche de la carretera porque estaba lloviendo y se chocó contra un árbol y falleció en el acto. Recuerdo aquel momento como, no sé si alguna vez has recibido una noticia así, ¿no? Una noticia de alguien cercano, alguien con el que has entablado una gran amistad, alguien cercano, de repente se marcha, no hay tiempo de decir adiós. Recuerdo pensar en Dios, ¿no? Y decir, primero, ¿por qué? Lo más humano que pensamos, ¿no? Primero, ¿por qué? Era un hombre joven, 50 años más o menos tendría, 50 y tantos años, un hombre joven, un hombre que era sano, tenía una vida saludable, no tenía ninguna enfermedad, ningún problema. ¿Por qué? Y lo segundo que oré, y os lo confieso, recuerdo que lo primero que me viene a la mente es, os a reír de mí porque es como la petición de un niño, que resucite. Yo mismo me quedé pensando, como diciendo, pero tú te estás dando cuenta de lo que estás pidiendo, o sea, que resucite. Al segundo me di cuenta de que estaba pidiendo un imposible y me di cuenta de que mi oración no iba a ser escuchada en el mismo momento que la estaba pronunciando. Yo no podía pedir algo que sabía que no iba a ocurrir. ¿Qué pasa cuando oramos y no sentimos nada? ¿Qué pasa cuando oramos por algo y realmente no sucede? ¿Qué pasa cuando dices, jolín, he hecho todos los pasos que me han enseñado, ¿no? Si te has criado en una comunidad de creyentes, he hecho todos los pasos que me han dicho siempre. Que te enseñen pasos no quiere decir que todo esto sea una fórmula mágica o una receta. A veces no has hecho un plato de cocina, has seguido todos los pasos, toda la receta y dices, pues en YouTube sale súper bien, pero a mí me sale fatal y encima sabe peor. Haces todos los pasos de la oración, te lo curas un montón y dices que Dios no me responde, que no está ahí. Y más cuando lees o escuchas que Jesús promete todas las promesas. Toda la Biblia está llena de promesas en la que Jesús dice que cumple su promesa, que cumple su palabra, que responde a tus oraciones. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que no pides lo suficiente? ¿El problema está en el número de veces? ¿O el problema está en que no tienes fe? Otros te dirán, no, es que claro, si pides con fe, pues entonces lo vas a recibir. Entonces mi profesor no resucitó porque yo no tenía fe o porque no lo pedí lo suficiente. O hay otro porqué que los cristianos a veces no sabemos explicar. Porque los cristianos oramos por la paz y hay guerra. Los cristianos oramos por la salud y hay enfermedad. Los cristianos oramos por la salvación y la gente se muere. Y se mueren los seres queridos y a veces sin avisar. Y la gran pregunta que nos viene es, pues si no hay alguien del otro lado, ¿para qué orar? Es inútil, ¿no? Porque encima hay muchos cristianos que piensan que Dios
bueno, pues no se encarga de los pequeños detalles y que además Dios, como dice Santiago, Dios tiene su plan y no lo cambia. Y por eso muchos cristianos creen en el destino, en la predestinación, está todo escrito, ya da igual lo que hagas, entonces ¿de qué sirve orar? Dios no cambia su plan, pero sin embargo escuchas otras veces en la Biblia, o lees otras veces en la Biblia que Dios escucha a los habitantes de Nínive y cambia su plan. Que Dios tenía un plan y escucha al rey Acab, que mira que era un desgraciado, pero le escucha y le contesta. Quizá la pregunta es cómo tratamos nosotros a Dios. ¿Has tenido alguna vez a ese amigo o esa amiga que solo estaba contigo por interés? Igual ese amigo o esa amiga se acercaba a ti porque en el fondo no quería ser tu amigo o tu amiga, en el fondo quería ser otra cosa. O a lo mejor ese amigo o amiga que se acercaba a ti por interés solo quería acercarse a ti porque tú eras la llave para entrar a ese grupo de amigos selecto y súper chachi que tenías. O simplemente porque le gustaba a tu hermano o tu hermana y entonces pues se hacía amigo tuyo. O simplemente porque le invitabas a todo y esa persona encontraba en ti la gallina de los huevos de oro. ¿Te has preguntado si nosotros somos ese amigo para Dios? ¿Ese amigo que solo busca a Dios por interés? ¿Que solo nos hace falta en nuestra vida cuando realmente necesitamos algo y que el resto del tiempo no nos preocupa para nada? ¿Hemos cosificado a Dios? ¿Lo tratamos como un objeto, como una fuente, como un expendedor automático? Igual la pregunta es intentar descubrir realmente para qué oramos. Y ese es mi último tema de toda la serie. Cuando estamos en el peor momento de nuestra vida, que es lo que me gustaría que reflexionáramos hoy, cuando tú estás en el peor momento de tu vida, ¿por qué se calla Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Realmente está callado o qué es lo que está haciendo Dios? Y para eso me gustaría que cogieras tu móvil o tu Biblia, si la tienes de papel, creo que eso ya no se lleva, pero que al menos abrieras tu móvil porque he decidido no proyectar, para que me ayudes a leer en Mateo capítulo 26, uno de los capítulos más complicados de la Biblia, uno de los capítulos más profundos de la Biblia y que nos ayudan a entender mucho, no porque sea igual a lo que nos pasa a nosotros, sino porque lo que le pasa a Jesús es siempre algo de lo que podemos sacar alguna enseñanza. Voy a leer unos cuantos versículos, ¿vale? Voy a leer Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 45. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, sentaos aquí mientras yo voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a angustiarse y a afligirse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y vigilad conmigo. Él se adelantó un poco más y se arrodilló y puso su rostro sobre el suelo. Y mientras oraba decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudisteis velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no cedáis ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Sigue la historia y dice, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, dormid y descansad. Pero mirad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Esto que acabas de escuchar aquí, esto que acabas de leer, si has tenido la oportunidad de leer conmigo la Biblia, es el momento más duro de la vida en la tierra de Jesús. Es la lucha más grande cuando Jesús estuvo en la tierra. ¿Cómo orar a Dios sabiendo que está ahí sin sentirlo? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Te ha pasado pidiendo la oración por alguien que estaba enfermo en tu familia y decir, incluso si no crees, en algún momento de decir, Dios mío, si estás ahí, si existes, como el prisionero de Auschwitz, si existes, no permitas el sufrimiento. No permitas el dolor, que se cure la persona, que salga adelante, que se salve. Muchas veces la respuesta no ha sido lo que esperabas. Y creo que la historia de Jesús no se puede extrapolar a nosotros. No tiene nada que ver. Jesús era Dios, nosotros no. Jesús, ahora lo vamos a ir viendo, Jesús tenía un objetivo y nuestro objetivo no es salvar a la humanidad. Esto no es una película de Marvel y no somos ni Thor ni el Capitán América. Nosotros no tenemos que salvar ni vengar a nadie. Jesús tenía una historia y nosotros tenemos otra historia. Y ese es muchas veces el problema de los cristianos. Que nos hemos creído que la historia de Jesús es nuestra historia.
Y no, gracias a la historia de Jesús, nosotros podemos contar nuestra historia. El caso es que no podemos confundirnos y pensar que es lo mismo, pero aquí Jesús estaba viviendo algo que sí podemos aprender, y es la terrible tensión que existe entre querer el sufrimiento fuera de ti, que es totalmente humano y totalmente comprensible, y la difícil aceptación de la voluntad de Dios. Y te vuelvo a advertir, esto no lo estoy sacando como enseñanza para ti, pero para Jesús, él estaba en ese momento, ahora no pienses en ti, piensa en Jesús. Jesús en ese momento estaba pensando entre lo humano que es querer el sufrimiento fuera, pero por otro lado saber que es el único camino para salvar a la humanidad. Así que en ese momento Jesús estaba en esa tensión, en esa dificultad, intentando sentir a Dios en su corazón, luchando entre no quiero esto, pero sé que es el único camino que lleva al amor por todos aquellos por los que he venido aquí. Y lo que Jesús hace es algo que nos cuesta a nosotros como seres humanos hacer. Y es, a pesar de que sabes que no lo quieres, pero es lo mejor, entregar el control de tu vida a Dios. Porque esto de entregar el control de tu vida a algo o a alguien es lo menos popular en el siglo XXI. En el siglo donde todos queremos ser independientes, todos queremos ser autónomos, todos queremos tener nuestra identidad y no queremos depender de nadie, el hecho de decir hoy entrega el control de tu vida a Dios es lo menos popular que se podría decir. Pero es lo que Jesús está haciendo. Jesús confía en la palabra del Padre, Jesús sabe que el Papá del cielo está ahí y entrega el control de su vida a Dios, sabiendo que lo que a él no le apetece o lo que él no desea, que es sufrir, se tiene que alinear con el plan que Dios tiene para él. Y es lo más difícil, entregar el control de tu vida a Dios cuando realmente no te apetece. Y esa es la lucha de los cristianos. Y luego está el tema del mal. ¿Cómo entender que Dios actúa aún sabiendo que hay sufrimiento? Es ese concepto que lo han hablado muchos y es el concepto de que Dios te ha salvado, Dios ya ha asegurado a la humanidad. Ya sucede, pero todavía no. Y parece una paradoja, ¿verdad? Es como que Dios te ayuda ya, aquí, ahora, pero todavía la vida, el mundo todavía no es lo que a Jesús le gustaría. Y ahí es donde los cristianos nos volvemos locos. Porque tenemos a los cristianos que piensan que con orar todo se soluciona y los cristianos que piensan que da igual que ores porque Dios hará lo que tenga que hacer. Y en el medio es donde está la dificultad. Entender que Dios ya ha actuado, ya te ha salvado, pero todavía todavía la humanidad no es lo que a él le gustaría. Y a pesar de saber la respuesta, Jesús, a pesar de saber la respuesta, y sabía que lo que Dios le estaba diciendo sin pronunciar una sola palabra, y me encanta esto, ¿te has dado cuenta cuántas veces Dios en la Biblia sin pronunciar una palabra está hablando? Jesús mismo se está respondiendo y está diciendo que sea lo que tú quieras. Y yo sé lo que tú quieres. Y por eso Jesús no ora para saber la respuesta. Jesús ora casi como perdonadme esto, pero casi como un mantra, casi como una concienciación de que lo que va a hacer necesita una preparación especial. Porque no es fácil afrontar lo que Jesús afrontó. Vuelvo a repetir, esta es la historia de Jesús. No es tu historia. Así es como Jesús tuvo que vivir el peor momento de su vida, aprendiendo a entregar el control de su vida al Padre, porque había una tensión entre no querer el sufrimiento, que es superhumano, y el entregarle el control de su vida, sabiendo que lo que mejor convenía para todos era seguir la voluntad de Dios. No saques conclusiones erróneas. No estoy diciendo que tú tienes que hacer esto. Solo estamos observando a Jesús, porque ahora viene el punto donde sí podemos aplicarlo a nosotros y es este. ¿Qué hacer cuando la respuesta de Dios no es la que te esperabas? Y para eso vamos a leer otro versículo, se encuentra en 2 Corintios, y aquí esto sí que es un ser humano normal, no es Jesús. Y aunque su misión y su historia y su propósito no es el mismo que el tuyo, evidentemente, pero sí que podemos sacar algunas conclusiones un poco más cercanas a nosotros. 2 Corintios, capítulo 12. Momento que tengo los dedos ya como estalactitas. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Solo vamos a leer dos versículos, 7, 8 y 9, ¿vale? 2 Corintios 12, 7, 8 y 9. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que,
para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Otras versiones dirán un aguijón en la carne. Y fíjate lo que dice ahora, ¿eh? Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, dice el versículo 8, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Aunque en esta versión dice cada vez, en tu Biblia seguramente haya dicho 3 veces le dije a Dios que me quitara esta espina, este aguijón, y me respondió 1. 3 veces pides, 1 te responde. Y aquí descubres que incluso en el aparente silencio de Dios hay como un diálogo, ¿no? Pablo estaba teniendo un diálogo con Dios aun a pesar de que Dios no estaba respondiendo. Y Pablo podía haber hecho lo que hacemos muchas veces, nos gusta a los cristianos, ¿no? Porque los cristianos somos del palo arrogante, ¿no? Nos cuesta ir del palo humilde y nos gusta ir del palo arrogante. Y Pablo podía haber dicho, yo he conocido muchos cristianos, he sido muchas veces un cristiano así, Pablo podía haber dicho, ¡ey! Que soy de una buena tribu, que soy judío, que encima he sido fariseo, circuncidado el día que me tocaba. Y encima sé muchos idiomas, que soy un cristiano de los buenos. Dios, podías responderme, ¿no? O sea, a los pringados no, pero a mí podrían responderme porque yo tengo títulos, tengo pedigrí. Y muchas veces pensamos que le podemos pedir por lo que somos a Dios una respuesta. Y además la petición de Pablo es sensata, ¿no? ¿A quién no le molesta un aguijón en la carne? ¿Te ha picado alguna vez una avispa? No sé si es peor la avispa o la abeja, pero vamos, que cuando te pica un bicho de estos es dolorosísimo, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le pique? ¿A nadie? Pablo lo que está pidiendo es algo totalmente normal. Si tú tuvieras algo que te está molestando, ¿no te gustaría que te lo quitaran? Han discutido mucho sobre lo que Pablo está hablando, que sería un aguijón, si era una enfermedad, si era un defecto, si era una debilidad. No me importa lo que fuera, pero Pablo estaba teniendo claro que eso que tenía en su vida que era malo y que no le gustaba y que le ayudaba a ser humilde no era algo que Dios le enviaba. Y esto muchas veces lo confundimos. Creemos que Dios nos envía lo bueno y lo malo. Pero como os he dicho antes, vuelvo un poco a Job y lo trataremos en la serie siguiente, el enemigo de Dios envía cosas malas. Y Dios lidia con esas cosas malas para que salgas lo mejor parado posible. El problema es que muchas veces no entendemos el escenario en el que vivimos. Pero lo que más me gusta es cómo responde Jesús, cómo responde Dios a la petición de Pablo. 3 veces te pido. ¿Recuerdas cuántas veces Jesús le pide a Dios que le quite la copa? 3 veces. 3 veces. Es un símbolo, un número muy importante en la Biblia. 3 veces le pide Pablo, quítame esto, Dios, no me gusta. Me duele, me molesta, me tira al suelo, me humilla, no me gusta, quítamelo. Dios guarda silencio y en la última Dios le dice algo que muchas veces pasamos por alto. ¿Qué le dice? Mi gracia es todo lo que necesitas. En otras versiones dice, bástate mi gracia o mi gracia te basta. Tú quieres que te lo quite, pero Dios te está diciendo, sería demasiado fácil quitártelo. Lo que yo necesito que tú comprendas es que tienes que caminar en la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es aceptar que tú no controlas todo en la vida. La gracia vuelve a ser un mensaje súper impopular en el siglo XXI y es que tú no controles, por mucho que te guste tener tu identidad y está bien, por mucho que te guste ser independiente y está bien, todo lo que pasa en tu vida no lo controlas. Porque estás sometido a otras personas, a sistemas, a maneras de actuar, que todo lo que pasa en tu vida no lo controlas y Dios lo que te está diciendo es, tú quieres un Dios del genio de la lámpara, tú quieres un Dios Aladín, tú quieres un Dios que digas esto, esto y esto y Dios toma. Como un padre que malcría a un hijo, tú quieres que Dios te quite esto, esto y esto, y Dios te hace, quita. Cura, te hacía tu mamá la de cura sana. Si no se cura hoy, curará mañana. Queremos un Dios así. Y Dios te está diciendo, pero es que eso es, que no soy yo. Que yo no te he prometido una vida sin dolor. Yo te he prometido que caminaré contigo. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso necesitamos la gracia, porque es caminar en la debilidad, porque es orar, es caminar con un amigo. Es hacer a Dios tu amigo, no el genio de la lámpara, no la máquina donde aprietas el botón y te da lo que le pides. Y eso es lo más difícil, porque realmente muchos cristianos hemos creído que Dios es esa máquina que aprietas un botón y te da lo que pides. Así que para los religiosos autosuficientes, la gracia es la palabra que menos les gusta escuchar.
Porque a los religiosos autosuficientes lo que les gusta es que se les aplauda, que se les admire y que se les valore por todas las cosas buenas que hacen para ganar el favor de Dios. Porque si esto no va de ganar el favor de Dios, entonces ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? Y Dios te está diciendo que eso no. La oración, ser cristiano, no va de todo lo que sabes hacer bien. Ser cristiano y la oración va de que me necesites. De que cuando tú reconoces que no puedes controlar completamente tu vida, reconoces tu debilidad y entonces es cuando ocurre la verdadera transformación, que es Dios actuando en tu vida. Y muchas veces estamos demasiado pendientes del aguijón, del pincho que tenemos en la carne y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y muchas veces tienes ese silencio, ese aguijón que te está clavando. Muchas veces ese silencio de Dios y ese aguijón no tiene por qué ser una enfermedad, puede serlo, puede ser la pérdida de un ser querido. Puede ser ese silencio y ese aguijón en la carne el hecho de que mi matrimonio, mi familia se ha roto. ¿Será que encontraré la felicidad de nuevo? ¿Será que volveré a encontrar el amor? Quizá ese aguijón en la carne es unos hijos que ya pasan de tu cara y es alguna vez podré volver a conectar con mis hijos. Y el silencio de Dios está ahí. Quizá tu silencio es algún día podré trabajar de lo que yo quiero o trabajar directamente. El silencio de Dios pueden ser muchas cosas que tú estás esperando que Él te responda y lo único que estás obteniendo es silencio, es la nada. Es las 2 primeras veces que Pablo intentó encontrar una respuesta y no la tuvo. Hemos empezado hablando de Auschwitz y quiero acabar con Auschwitz. No porque Auschwitz sea un ejemplo de nada bueno, al revés. Yo no sé si recordáis la inscripción que había en Auschwitz. La inscripción que había al entrar, en alemán, no me lo pidáis por favor que lo pronuncie, porque no. Traducido al español es el trabajo hace libre. Tú sabes lo que hacían, no tiene nada que ver con la nacionalidad. Tú sabes lo que hacían esos seres humanos completamente desviados. Les hacían creer que por trabajar mucho iban a conseguir la libertad. Y yo no sé si tú estás pillando por dónde quiero ir, pero ¿tú te has dado cuenta cuántas veces los cristianos hemos hecho casi lo mismo? Cuanto más trabajes, cuanto mejor cristiano seas, más títulos para entrar en el cielo. Cuanto más ores, más te responderá Dios. Cuanto mejor te portes, más recompensas de Dios. Haces cosas buenas, Dios te bendice. Haces cosas malas, Dios te castiga. Es el mismo principio. Trabaja duro y conseguirás la salvación. Y Jesús lo que te está diciendo es, estás confundiendo el cielo con Auschwitz. Estás confundiendo un principio que no tiene nada que ver con el principio cristiano. Y a lo mejor somos los cristianos los que menos hemos entendido el principio que Dios y Jesús quieren transmitirnos. Que el cristianismo no va de trabajar duro para ser mejor que los demás. El cristianismo no va de trabajar duro para ganar una recompensa. El cristianismo va de permanecer o rendirse, y tú eliges. Pero el propósito en la vida es más fácil cuando dejas que Jesús camine contigo. Más fácil no porque tengas menos sufrimiento, sino más fácil porque el sufrimiento lo llevas de otra manera, porque cuando no puedes más, entregas el control de tu vida a Jesús. No lo entregas a un pastor, no lo entregas a una religión, no lo entregas a una persona, lo estás entregando a Jesús de Nazaret. Alguien en que sí vale la pena confiar. Cuando entiendes esto, entiendes que ser cristiano no se trata de ser apto, no son unas oposiciones, se trata de caminar juntos, porque lo que Jesús te está ofreciendo es la eternidad. Y la eternidad no va de ser aptos o no aptos, la eternidad va de caminar una vida, una eternidad, juntos. Y el poder de la oración, esa frase tan manida y tan utilizada en contextos cristianos, el poder de la oración no descansa en tus esfuerzos, en el número de veces que oras, en la posición que oras, ni siquiera con la intensidad que oras, sino que depende de Jesús y de cuánto le conoces. Cuanto más le conoces, más tus oraciones son modeladas por ese que sabe que no necesitas hacer nada para convencerle. No necesitas presionarle para que te ame, porque Él te amó incluso antes de que nacieras. Así que si hay algo que puedes entender hoy y puedes marcharte a casa, no necesitas mendigar amor a Dios. El amor lo mendigamos entre personas muchas veces tristemente porque no nos damos valor. En la era donde nos creemos los más independientes y los más autónomos, luego vamos mendigando que nos valoren como personas.
Pero con Dios no necesitas eso. Y si alguna vez has tenido una experiencia cristiana en la que se te ha enseñado eso, a veces los cristianos también nos equivocamos. O casi siempre. Dios te está diciendo, yo te amo. Y no te prometo vivir una vida sin aguijón. El aguijón es una de las partes, y esto lo veremos, es una de las partes de este juego, es una de las partes de esta vida. Pero ese aguijón no te va a doler lo suficiente como para tenerte tirado o tirada en el suelo. Cada vez que caigas yo te levantaré y volveremos a caminar juntos. Me gustaría ahora que tomaras un minuto y que hiciéramos la última oración de la serie, el último pensamiento, la última reflexión, y que meditaras acerca de qué tipo de cristianismo quieres seguir viviendo hoy. ¿Qué tipo de imagen de Jesús quieres vivir hoy? ¿Y qué decisiones vas a tomar en base a esto que acabamos de escuchar hoy? Que no necesitas convencer a Dios de nada. Es Él el que te está intentando convencer a ti de que realmente no necesitas hacer nada para ganar su amor, porque ya lo tienes. Él solo espera que quieras caminar toda una vida y toda una eternidad a su lado. Así que te dejo un minuto para que puedas orar, reflexionar o pensar.